Hermanos, así como están, quiero invitarles nuevamente a abrir sus Biblias y este día vamos a leer bastante. Llevamos 3 capítulos, vamos a leer otro más en Isaías 6, del 1 al 13. Así que, si no leímos la Biblia en la semana, pues ahora vamos a leerla. Bueno, alternadamente dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, tenía 6 alas. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas estremecieron con la voz del que estaba en la casa de Dios. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con manos santas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá con nosotros? Entonces respondí yo: heme a mí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él santidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares formados en medio de la tierra. Todos. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el borde de la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco en la siguiente santa. Bendito Dios, que moras en gloria y en todo lugar. Perdónanos porque no somos dignos de estar delante de tu presencia, porque eres santo, santo. Y tu pueblo que está aquí delante de tu presencia, Señor, somos humanos, y en nuestra humanidad existe el pecado. Por lo tanto, mi Dios, te ruego que nos tengas misericordia de nosotros y podamos estar delante de ti, y podamos conocer tu santidad, para que cada día, Señor, seamos transformados con el poder de tu palabra, y de esta manera buscarte cada día con ansiedad, con esmero, con devoción. Padre, obra pues en la vida de tus hijos, en la vida de cada uno de nosotros, en tu iglesia el día de hoy, a través de tu palabra. Habla, porque tu pueblo oye. Dios de los cielos, no permitas que yo, como portador de ella, Señor, hable por mi cuenta, sino que así como usaste a Isaías, quemaste sus labios con carbón encendido, te ruego, Señor, que reprendas mis labios y que solamente hable tu Espíritu Santo a tu pueblo que hoy está delante de ti. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Bien, el tiempo está transcurriendo y el mensaje es extenso. Espero que podamos tener el tiempo necesario para escuchar la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del advenimiento de Cristo.
y advenimiento es esperar la segunda venida, prepararnos para esperar a Jesús en su retorno y que nos halle preparados para cuando Él venga. Para esto necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Conocer quién es Jesucristo, porque no es alguien a quien podamos despreciar y dejar o aceptar y luego abandonarlo. Es alguien que merece adoración, merece respeto, merece la honra y la gloria. Entonces, nuestro tema se llama En la santidad de Dios. Cuando pensamos en ese tema de la santidad de Dios, ¿qué pasa por nuestra vida? ¿Dónde estamos? Acabamos de leer 3 pasajes donde nuestro Dios se muestra en su santidad y el pueblo ¿qué hacía? Temía delante de la presencia de Dios. Y al temer ¿qué hacía? Adoraba y reconocía quién era Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién es Jesús por el cual nosotros esperamos la segunda venida? Jesús es también el Dios que se le apareció a Moisés, el que en Isaías vio en el santuario, el que Apocalipsis menciona que es 3 veces santo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Jehová es el nombre de Dios. Adonías es su título. Cuando hablamos de algún presidente, mencionamos su nombre y su título. Presidente es el nombre más alto de nuestro país. De igual forma, soberano era el más alto en Israel. El título Adonai estaba reservado para Dios. Este fue el título que se le dio a Dios en el Nuevo Testamento, cuando Cristo es llamado Señor en el Nuevo Testamento. Se le confiere el equivalente Adonai del Antiguo Testamento. Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, un título reservado solo para Dios el Padre, el Supremo Soberano del cielo y la tierra. Entonces, si esperamos a Jesucristo, tenemos que consagrar nuestra vida para poderlo ver cara a cara en su santidad. ¿Y qué tenemos que hacer para estar en esa santidad? Cumplir con sus mandamientos, cumplir con su palabra, con lo que la Biblia nos enseña cada día en nuestro diario vivir. Estos diferentes usos de la palabra Jehová y Adonai indican el cuidado con que la gente se refería a la naturaleza santa de Dios. Cuando Isaías, en el pasaje que acabamos de leer, de Isaías 6, cuando Isaías vino al templo había una crisis de soberanía de la nación. ¿Por qué había esa crisis? Porque el pueblo estaba triste, estaba doliente, porque el rey Usías acababa de morir. Y la gente, el pueblo se preguntaba, ¿y ahora quién será nuestro rey? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién peleará por nosotros? Entonces, Isaías ve a Dios en el trono de Israel. Y cuando ve a Dios sentado sobre el trono como el soberano, él siente despedazarse y siente que no es digno de tanta magnificencia.
Isaías se siente de lo peor. Por eso el primer punto es reconociendo la santidad de Dios. Reconociendo la santidad de Dios. Y el tema es en la santidad de Dios. ¿Alguna vez hemos estado en un lugar donde sentimos la presencia de Dios? ¿Ha estado usted en algún lugar donde se le ha estremecido el cuerpo y ha dicho, como dijo Job, este lugar es puerta del cielo? ¿Hemos sentido alguna vez esa experiencia? Como lo sintió Moisés, como lo sintió Isaías, como lo que dice Apocalipsis y muchos profetas más. Elías, por ejemplo. Acerca del profeta, vamos a hablar un poquito de la historia de los profetas. Isaías era un profeta como cualquier otro de los profetas. Los profetas siempre eran humildes, eran del campo, eran hombres apartados, tenían que irse al desierto para platicar con Dios, vivían en cuevas y muchas veces fueron perseguidos. Esos eran los profetas. Isaías tiene un gran privilegio porque a él le toca estar con los monarcas, con los reyes, y precisamente estaba presente cuando el rey Usías fallece y él también ha de haber exclamado: ¿y ahora quién será nuestro rey? Se olvidaban que quien conducía al pueblo, quien conduce a la nación y quien conduce nuestras vidas es Jehová de los ejércitos, porque Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, reconociendo la santidad de Dios, dice: cuando Isaías vino al templo, había una crisis de soberanía en la nación. Usías había muerto, pero los ojos de Isaías fueron abiertos para ver al verdadero rey de la nación. Él vio a Dios sentado en el trono como el soberano. Había muerto el rey terrenal, Usías, pero en ese momento quien ocupó ese trono fue la presencia de Dios. Imagínense. Por lo tanto, muchas veces nosotros clamamos aquí en la iglesia y decimos: es que no tenemos pastor y no hay. Nos olvidamos que el pastor de pastores siempre está aquí esperándonos a ustedes con los brazos abiertos. Nos olvidamos que cuando venimos a este lugar estamos en la viva presencia de nuestro Dios. Y Él quiere que seamos santos. Él quiere limpiar nuestras vidas, sanar nuestras heridas. Quiere purificarnos. Pero tenemos que reconocerlo. Porque Él puede limpiarnos. ¿Y qué hace cuando Él limpia? Nos quita de su presencia. Y dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Él quiere que nos arrepintamos para permanecer de pie en la presencia de Dios. Entonces Isaías, volvemos con Isaías, él por un momento pensó: ¿y ahora quién será nuestro rey? Pero cuando ve manifestada la gloria del Padre en el trono, dice, al verdadero Rey de reyes y Señor de señores, la Escritura nos advierte que ninguna persona puede ver el rostro de Dios y vivir. Recordemos la petición de Moisés. Les decía: nosotros queremos ver y esperar a Jesús un día cara a cara, pero para estar en la presencia de Dios tenemos que santificarnos, porque dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Si en esta vida terrena no somos santificados en nuestra vida, nunca podremos ver a Dios. Y así dice la Escritura en el pasaje que leímos a Moisés. Dice Moisés: Señor, yo quiero ver tu gloria. Quiero que vayas delante de mí, que vayas con nosotros. Entonces, ¿cómo sabré yo? Y dijo Jehová: mi presencia irá contigo. Porque Moisés dijo: ¿y quién irá con nosotros? Y Jehová responde: mi presencia irá contigo. Y dice: pero ¿cómo voy a saber yo que vas con nosotros?
le fue suficiente la respuesta de Dios. A veces nosotros no nos es suficiente la palabra, queremos ver. Hoy platicaba con una persona y decía, ¿yo cómo puedo entender los milagros de Dios? Si se habla mucho de milagros, yo quiero ver esos milagros. Primero tienes que creer por fe para poder ver los milagros. A Tomás se le presentó el Señor después que él había pedido verle. Mientras yo no vea los hoyos en su mano, en su costado, no puedo creer si es el Señor. Y cuando se presenta el Señor y le dice, Tomás, ven, pon tu mano aquí y pon tu mano aquí en mi costado. Maestro, tú eres Dios, tú eres mi Señor. ¿Creíste? Porque me vistes. Bienaventurados son los que creyeron y no vieron. El Señor aquí nos está pidiendo entonces que aquel que desea ver el rostro de Dios no puede vivir. En las Escrituras nos revelan que ninguna persona puede ver el rostro de Dios y vivir. Recordemos la petición de Moisés cuando ascendió al monte santo de Dios y había sido testigo de asombrosos milagros. Había escuchado la voz de Dios, había hablándole desde la zarza ardiendo, había visto el río Nilo convertido en sangre, había probado el maná del cielo, había visto la nube y la columna de fuego, había visto los carros de Faraón hundidos por las olas del Mar Rojo, pero todavía no estaba satisfecho, quería ver más y anhelaba la excelsitud espiritual. Él pidió al Señor en ese momento, déjame ver tu rostro, muéstrame tu gloria, pero se le negó la petición. ¿Por qué creen que se le negó esta petición? Ahí en el pasaje donde leímos en Éxodo 33, 19 al 23, nos habla y dicen los versículos únicos que voy a leer, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. 19 al 23 de Éxodo 33. ¿Por qué creen que no podía ver? Porque dice, nadie podrá ver mi rostro y vivirá. Y Jehová le concedió una de sus peticiones. Dijo, entonces yo quiero ver tu gloria. No me verás, ¿sí? Pero yo pasaré delante de ti y te esconderé, dice, en medio de la hendidura. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios no lo destruyera. Lo escondió. Y cuando pasó la gloria de Dios, dice que solamente miró sus espaldas. Y cuando regresa al pueblo, el pueblo dice que Moisés resplandecía en su rostro y el pueblo no lo podía ver por la gloria que Dios había impuesto en el rostro de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés para que el pueblo pudiera verlo? Se tapó con un velo, dice, para poderse acercar, porque no podían ver las maravillas, no podían ver la gloria de Dios resplandeciendo en la vida de Moisés. Entonces, nos gustaría estar en la presencia de Dios con esa gloria de Moisés. ¿Qué es necesario hacer entonces? Arrepentirnos de nuestros pecados, cumplir con lo que manda su palabra y hacerlo de tal manera que Dios nos llame santos. De otra manera no podremos ver la gloria
gloria de Dios. Luego Dios le permitió a Moisés que viera su espalda, pero no su rostro. Cuando Moisés regresó del monte, su rostro resplandecía. La gente se aterrorizó y se alejaron de él con horror. El rostro de Moisés era demasiado para poder mirarlo. Así que Moisés se puso un velo sobre su rostro para que la gente pudiera acercársele. Esta experiencia de terror se manifestó en el rostro de un hombre que estuvo tan cerca de Dios, que ahora reflejaba su gloria, y solo se reflejó la gloria de la espalda de Dios, no de su rostro. Si la gente temía ver la gloria que se reflejaba en la espalda de Dios, ¿cómo podría mirarse directamente su santo rostro? ¿Cómo podremos ver a Dios? Con razón, el hombre tiene que morir y ser glorificado, porque con este cuerpo nosotros no podremos ver al Señor. No podremos ver al Señor porque este cuerpo está lleno de pecado, está lleno de miserias. ¿Y qué dice Isaías 1 en adelante? Dice desde la mollera, dice desde aquí, de la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, somos podridumbre, podrida llaga, somos inmundo. Y así buscamos la presencia de Dios, y así Dios se compadece de nosotros. ¿Qué nos queda hacer entonces cuando nos olvidamos de su presencia? Cuando nos alejamos de Él, cuando decimos ya no quiero estar, ¿sí? Ya no quiero ir, ya no quiero ser, ya no quiero participar en la iglesia. ¿Qué será de nosotros cuando pensamos de esta forma? Si así estamos sucios, imagínense, pensando estas cosas, estamos más sucios. Esta expresión de terror manifestó el rostro del hombre que estuvo tan cerca de Dios, que ahora refleja su gloria, y solo el reflejo de la gloria de la espalda de Dios, no la de su rostro. Imagínense, dice, nadie ha visto a Dios jamás, solo el unigénito Hijo del Padre le ha visto. Y los fariseos y el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Decían, ¿cómo tú, si eres hijo del carpintero, dices haber visto el rostro del Padre? ¿Sí? Si la gente temía ver la gloria del reflejo de la espalda de Dios, ¿cómo podría mirarse directamente a su rostro? Pero la meta final del cristiano es poderle ver lo que se le negó a Moisés. La meta de nosotros es un día estar con el Señor y verle cara a cara. Queremos ver la gloria radiante de su rostro. Todo judío lo esperaba basándose en la amada bendición de Israel, que es la bendición sacerdotal, que todos los domingos, ¿verdad?, se recita. O 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara como hemos sido conocidos. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que lo vemos como espejo oscuramente? Porque con este cuerpo mortal que ahora poseemos no podremos entrar a la vida eterna, al reino de los cielos. Tiene que morir para poder entrar y ser glorificado. Y si esa es nuestra posición en esta tierra y todavía nosotros nos damos el lujo de alejarnos de Dios, hagan de cuenta que no le hemos conocido. Nos damos todavía el lujo de negarle con nuestro testimonio, con nuestra imagen, con nuestra conducta, pues todavía no le hemos conocido. Dios nos quiere
purificar porque quiere que estemos en su santidad, en su presencia. Entonces, esta esperanza cristalizada en la bendición se convirtió en una promesa para los cristianos. Juan dice, Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, que le veremos tal como Él es. Aquí tenemos una promesa, que ahora nos llama hijo de Dios, pero no le conocemos como Él es. Pero que cuando se manifieste, le conoceremos tal como Él es, y como lo menciona la Biblia, con toda su gloria. Y nosotros estaremos en la presencia de Él, y ya, como dice más adelante, nosotros lo podremos ver, y ese privilegio Moisés no lo pudo, ni Isaías, ni los ángeles que viven en santidad pudieron verlo, porque dice, con 6 alas, 2 se cubren sus ojos, ¿sí? Con 2 se cubren sus pies, y con 2 vuelan. ¿Por qué se cubren sus ojos? Aunque sean criaturas de Dios, hechas a imagen de Dios o hechas en santidad, no pueden ver directamente el rostro de nuestro Dios. Si esos son los ángeles, entonces nosotros, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos en la iglesia? Veremos a Dios tal como Él es. Esto significa que algún día veremos a Dios cara a cara. No veremos el reflejo de su gloria desde una zarza ardiente o en la columna de fuego. Le veremos tal como es, como Él es, en su pureza y en su esencia divina. Qué maravilla que vamos a tener ese privilegio, y que aún los ángeles no lo pudieron ver. Sí. Pero en ese día, Apocalipsis dice que esos 4 seres vivientes ahora tienen ojos por todos lados. Ahora lo pueden ver y están delante de su trono y cantan santo, como cantamos el himno hace un rato. Santo, santo, santo. Tu gloria llena toda la tierra. No había puesto mucha atención en ese himno, pero ahora que estaba meditando en el pasaje, dice, ay, qué bonito himno cantamos. Y no lo habían meditado. Nuestros himnarios fueron consagrados muchos himnos bonitos y preciosos, y saben, en muchos cultos y campañas y confraternidades no lo usan nuestros hermanos. Cantan puras alabanzas de Marcos Witt, de Adrián Romero, de otras personas que casi se han declarado anticristos en esta vida moderna en que vivimos, porque se creen ser igual a Dios, igual a Cristo. Y la iglesia canta esos himnos, esas canciones, despreciando una colección de 716 himnos de nuestro imperio. Muy poco veo a los grupos que entonen himnos del himnario. Sí. Cantan pensamientos humanos, sentimientos humanos, ¿sí? Imaginaciones humanas, pero no cantan pasajes bíblicos, como lo dice este pasaje. Santo, santo, santo. Ahora es imposible que nosotros veamos a Dios en su esencia divina. Antes tenemos que ser purificados. Cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas, prometió esto en uno de sus pasajes: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Sí? Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué se necesita para limpiar nuestro corazón? En este mundo ninguno de nosotros es puro de
imposible ver a Dios. El problema no radica en nuestros ojos, sino en nuestro corazón. Hasta que nos encontremos purificados y totalmente santificados en el cielo, seremos capaces de verlo cara a cara. Isaías 6:2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías 6:2. Qué difícil, número 2, qué difícil es vivir en santidad. Primero, reconociendo su santidad, y ahora, qué difícil es vivir en santidad. Isaías, cuando miró la presencia de Dios, dijo: ¿quién soy yo? Ay de mí, que soy de labios impuros y que habito en un pueblo que también tiene labios impuros. Mas aún así Dios ha tenido misericordia y mis ojos han visto su gloria. Los serafines no son seres humanos pecadores con corazones impuros, pero siendo seres angélicos son criaturas, y a pesar de su elevada posición como participantes de los ejércitos celestiales, tienen que cubrir sus ojos para no ver directamente el rostro de Dios. Es terrible y maravilloso cómo fueron hechos, dotados por su Creador con un par de alas especiales para cubrir su rostro en su majestuosa presencia. Estos serafines tienen además un segundo par de alas con el cual cubren sus pies. Esto no es una especie de zapatos angélicos para proteger la planta de sus pies o facilitarles su caminar en el templo celestial. La razón para esto es similar a la de la experiencia de Moisés en la zarza ardiente. Moisés no podía accesar confiadamente al lugar santo donde estaba ardiendo la zarza. Él quiso ir y se le detuvo. Moisés, detente, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. La casa de Dios, nosotros la reconocemos como la casa de Dios. Y que aquí habita el Santo de Israel, el Santo de la Iglesia. Y venimos con una irreverencia tremenda. Nos comportamos como si estuviéramos en un salón social, en un cine pagano, en una ¿cómo se dice?, fiesta pagana. Y no vemos la presencia de Dios aquí. Ni sentimos la presencia de Dios porque salimos con el mismo pecado con que entramos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Mas viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Qué difícil es vivir en santidad. Éxodo 3, 2 y 5. No cualquiera puede conseguir la santidad de Dios. Es necesario pues que como iglesia busquemos esa santidad para habitar en su presencia. Dios mandó a Moisés quitarse sus zapatos, pues se encontraba sobre un terreno santificado por su presencia. ¿Qué debemos de quitarnos nosotros para entrar a este lugar santificado? Y aquí estamos y no reconocemos su presencia. Hermanos, por favor, meditemos con razonamiento este pasaje cuando venimos a la iglesia. Esto quiere decir: no, pues ya no voy a ir porque es un lugar santo. No,
arregle su vida con Dios. Póngase a cuenta para que lo haga con acción de gracias cuando esté aquí delante de su presencia. Moisés reconocía que él era terrenal, era de la tierra. Los pies humanos, a veces llamados pies de barro, simbolizan nuestra condición de criaturas. Son ellos los que nos conectan a la tierra. Los serafines no son de la tierra, sus pies no son de barro, y siendo ángeles son espirituales. Sin embargo, son criaturas, y las imágenes de la visión de Isaías sugieren que también tienen que cubrir los pies, reconociendo que son criaturas en la exaltada presencia de Dios. Entonces, ¿le atrae algo, hermanos? Le hago una pregunta. ¿Le atrae algo la santidad de Dios? ¿Reconocemos la santidad de Dios cuando estamos delante de su presencia? ¿Lo sentimos? El tercer punto es cómo encontrar gozo en la santidad de Dios. ¿Cómo encontrar gozo en la santidad de Dios? Es aquí donde encontramos la esencia de la visión de Isaías. El canto de los serafines revela el asombroso mensaje de Isaías de este texto, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Este canto es la repetición de una sola gloria, de una sola palabra: Santo. Y esa palabra significa 3 veces Santo. Es fácil pensar, es fácil pasar por alto el significado de la repetición de la palabra. Hay una expresión literaria en nuestra escritura cuando nosotros queremos resaltar algo importante en la lectura, lo marcamos, ¿verdad? Le ponemos ahí, o lo escribimos con ¿cómo se le llaman las comillas que ponemos a los lados? Corcheas, o con comillas, simplemente comillas, ¿verdad? Lo separamos, o lo ponemos con signos de admiración, con signos de expresión, con signos de pregunta, de duda. O si no, cuando dice la literatura que cuando nosotros debemos escribir Dios, nunca lo hagamos con letra chiquita, con D minúscula, sino lo hagamos con D mayúscula, porque Dios es grande, ¿sí? Entonces, los judíos del Antiguo Testamento tenían diferentes técnicas para indicar ese énfasis. En una de ellas era el método de la repetición. Jesús usó la repetición de las palabras: de cierto, de cierto. Cuando Jesús quería decir algo importante, decía: de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo. Y todos, cuando hablaba de algo importante, lo repetía 2 o 3 veces. Pues aquí la palabra santo, santo se repite una sola vez, porque Dios es santo y su gloria llena toda la tierra. Entonces, aquí el doble uso de la frase de cierto significa que iba a decir algo muy importante. La palabra traducido de cierto es amén. Usualmente nosotros pensamos de amén como algo que se dice al finalizar un sermón, una oración. Significa simplemente es cierto. Jesús lo usó como prefacio en su lugar de como respuesta. Deuteronomio 6:7 habla acerca de cómo debíamos de enseñar a la familia. Y la repetirás, ¿sí? ¿Y qué repetirás? Que desde que te levantes, hasta que te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando platiques con tus hijos, las vas a repetir que Jehová, nuestro Dios, uno es. Y que así le tenemos que decir a nuestros hijos, para que nuestros hijos aprendan que Dios es santo.
Deuteronomio 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos, ¿sí? A levantarte, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, sigues con ellos. Entonces, por eso esta expresión de santo lo menciona en Apocalipsis y en la otra, en Isaías, porque no es la única palabra que la menciona 3 veces. En Génesis 14 encontramos un uso humorístico acerca de un pozo, dice pero bueno, no lo vamos a leer ahorita. Los judíos querían decir con esto que había que entender que Dios, para nombrar, por eso cuando ellos nombraban la palabra Dios, dice que se tenían que bañar 3 veces, ¿sí? Jehová era tan importante, ¿verdad? Ese temor a Dios. Ahora, en raras ocasiones la Biblia repite algo hasta el 3er grado. Mencionar algo 3 veces seguidos es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de super importancia. Por ejemplo, el terrible juicio de Dios se declara en el libro de Apocalipsis por un ángel que gritaba en medio del cielo: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! Apocalipsis 8:13. O también se ve en la burla sarcástica del sermón de Jeremías sobre el templo de Jehová, cuando reprendía al pueblo por haberlo invocado con hipocresía. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Muchas veces, cuando nos encontramos en la casa de Dios y nos peleamos o discutimos, no falta alguien que diga: orden, estamos en la casa de Dios. Y no debe faltar ese celo por la casa de Dios en la iglesia. Cuando alguien viene vestido de una manera inadecuada a venir a la presencia de Dios o para ministrar en los medios de gracia, debe recordar que está en el templo de Jehová. ¿Sí? Templo de Jehová, templo de Jehová. No es cualquier lugar, este lugar santo. Para venir con una vestimenta, dice ahí, el pueblo se quitó su atavío y se cambió, dice, y adoró a Dios. ¿Qué quiere decir atavío? Esos vestuarios ostentosos, peinados ostentosos, algo que no agrada a la presencia de Dios. Y no solamente en la mujer, sino también en el caballero. Venimos de una manera inadecuada a veces a la presencia de Dios. Templo de Jehová, templo de Jehová. En las Sagradas Escrituras solo una vez un atributo de Dios se eleva al 3er grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios o un atributo de Dios 3 veces en sucesión. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. El asunto es santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o ira, 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 o justicia, justicia. Dice que Él es santo, santo, santo. En la Biblia está que la tierra está llena de su gloria. El tercer punto, ¿cómo dijimos que se dice? ¿Cómo encontrar gozo en la santidad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Primero, reconociendo la santidad de Dios. Segundo, qué difícil es vivir en la santidad de Dios. Y tercero, cómo encontrar gozo en la santidad de Dios. Y los quiciales de las puertas, dice en Isaías 6:4, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ya para finalizar, hermanos. Ay, qué bueno que vamos a acabar. Sí. Una encuesta sobre la gente que solía ser miembro de una iglesia y dejó de asistir revela que la razón principal de su alejamiento es que encontraban la iglesia aburrida.
Ay, yo no sé cuántos se aburren a venir a la iglesia, hermanos. Sí. ¿Cuántos salen aburridos de la iglesia? Levanten la mano, ¿cuántos salen aburridos? Sí. Dice que una encuesta que hicieron, la gente que deja de ir a la iglesia es porque se aburre estando en la iglesia, se aburre estando en la santidad de Dios, en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál será su anhelo en esta vida si no es estar en la presencia de Dios? Si nos aburrimos aquí, entonces ¿para qué venimos, verdad? Si allá en el cielo vamos a estar todos los días en la presencia de Dios, día y noche. Es difícil que mucha gente, dice aquí, principal de su alejamiento es que encontraba la iglesia aburrida. Es difícil para mucha gente encontrar en la adoración una experiencia emocionante y conmovedora. Vemos aquí que cuando Dios se apareció en el templo, las puertas y los quiciales se estremecieron. La materia muerta de las puertas, los quiciales inanimados, la materia y el metal que no podían oír ni hablar, tuvieron el buen juicio de estremecerse por la presencia de Dios. Literalmente el texto dice que fueron sacudidos y comenzaron a temblar ante Él. Imagínense. Creo que cuando se menciona la palabra de Dios aquí, hasta las paredes tiemblan y nosotros ni siquiera nos conmovemos de la santidad de Dios. La respuesta para Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre. Voy a leerla este pasaje. Es el versículo 6:5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Las puertas del templo no fueron los únicos que se conmovieron. Lo que más tembló en aquel edificio fue el cuerpo de Isaías cuando él vio al Dios viviente, el monarca reinante del universo desplegado ante sus ojos en toda su santidad. Isaías exclamó: ¡ay de mí! La exclamación de Isaías suena extraño a los oídos modernos. Es raro oír a la gente hoy usar la expresión ¡ay de mí!, pues que esta frase suena anticuado y arcaica. Algunos traductores modernos prefieren sustituirla. Esto es un error serio. La expresión ¡ay de mí! Es crucialmente bíblica y no podemos permitirnos ignorarla. Tiene un significado especial. Así que cuando sentimos que no estamos bien delante de Dios, podemos expresar esa palabra: ¡ay de mí! Que estoy en la presencia de Dios. Cuando pensamos, dice, a la expresión ¡ay de mí! Le ha sucedido lo mismo que a otras expresiones pasadas de moda. La única lengua que todavía conserva esta expresión es el Yiddish. Los judíos modernos aún declaran su frustración exclamando: ¡ay! Hoy, ¡ay! Dice: ¡ay de mí! Una abreviación de una expresión completa. La fuerza completa de la exclamación de Isaías debe considerarse en el contexto del uso del lenguaje bíblico, la forma más frecuente para referirse a los mensajes de los profetas. Era un oráculo. Los oráculos eran mensajes provenientes de Dios. Podían ser buenos o malos. Los oráculos positivos empezaban con la palabra bienaventurado. En el Sermón del Monte Jesús usó este tipo de oráculo diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sus oyentes entendían que él estaba usando la fórmula profética del oráculo, que tenía buenas noticias.
Y cuando esto pasa en la vida de Isaías, cuando él reconoce que es pecador en la presencia de Cristo, y cuando el ángel quema sus labios y le deja sin culpa, él responde: heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios quita nuestra culpa, cuando ya nos sentimos bien en la santidad de Dios, ya no hay nadie que nos impida servirle al Señor. Nada, nada, y vamos a cumplir con todos sus ordenamientos, y vamos a hacerle fiel, y vamos a hacer su voluntad, y vamos a consagrar nuestra vida, y no nos va a dar pena, no nos va a dar pena glorificar su nombre donde nos encontremos, porque el Señor, cuando usa a sus hijos, llama a sus hijos, les quema sus culpas con carbón encendido, como lo hizo con Isaías. Quiera Dios que los que estamos aquí en estos momentos, ¿verdad?, envíe a sus ángeles a quemar nuestros labios y a santificarnos, pero que no nos extermine, porque entonces no vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y nuestra meta, nuestra esperanza es que un día le veamos cara a cara. Hermanos, ¿usted quiere ver cara a cara a nuestro Señor? Amén. ¿Qué vamos a hacer entonces? Santificar, pedir que nos santifique nuestra vida y responder en su santidad. No pensemos que estamos lejos de Dios, porque su fuego consumidor alcanza a donde usted vaya si no se arrepiente. ¿Sí? Por eso Dios quiere que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Que Dios les bendiga. Amén.